Buenas, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante en la vida y es sobre los méritos, ¿no? Sobre el reconocimiento. Bueno, hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento donde podemos ver que ah, Jesús incidía en que él nada podía hacer por sí mismo. Eso lo podemos leer en Juan capítulo 5 versículo 30. Y aludió muchas veces a eso, de que no era él que hacía las obras, sino era la fe que tenían los demás en que él podía hacerla, y él a su vez no se atribuía esas obras a él mismo, sino que él se las atribuía a Dios que trabajaba en él, ¿no? Y en muchos otros lugares del Nuevo Testamento vemos como él mismo testifica, ¿no? Gloria de los hombres no recibo, ¿no? Lo tenía clarísimo además. Bueno, hay un predicador muy famoso, se llamaba Charles Spurgeon, que dijo una vez que Dios no nos va a llenar hasta que nosotros seamos vaciados del yo. Y esto es algo muy importante, ¿eh? Y ahora veremos qué tiene que ver esto con lo que decía Jesús. Bueno, no puedo estar más de acuerdo con este autor, de que Dios no nos llenará hasta que seamos vaciados del yo, de nuestra personalidad. Bueno, las palabras de Jesús plasmadas en muchos de esos versículos nos hablan de un gran principio que a menudo es obviado por aquel que recorre el camino de la elevación, ¿no? El camino de la espiritualidad. Cuando uno se sumerge en las escrituras, uno se sorprende, como acabo de mencionar, del hecho de que Jesús no aceptó adulación, admiración, elogio alguno de sus semejantes, ni tampoco se atribuyó mérito alguno, aun cuando ejecutó las obras que hizo, ¿verdad? Bueno, y esto yo os pregunto, ¿no nos hace pensar esto? En el ego, en la personalidad humana, en el yo del ser humano reside su mayor fortaleza, pero también sabemos que también puede residir su mayor debilidad, pues es el intermediario entre el ideal con el que el individuo desea identificarse y su propia conciencia, ¿no? Si un individuo se adhiere de manera exclusiva a la conciencia sensorial, uno sabe que se ve limitado por sus puntos de vista, ¿no? Y en este escenario la mente se vuelve rígida, pues interiorizamos una falsa idea de nosotros mismos y del mundo, que nos lleva a establecer que somos seres separados de nuestros semejantes y a abrazar el sinsentido de no reconocer nuestra responsabilidad hacia los hechos que envuelven nuestra vida, ¿no? Bueno, ¿y es esto último grave? Se puede preguntar alguno. Bueno, lo es, porque el ego en sí mismo no posee ni puede poseer nada, ¿no? Es un mero hijo ignorante de la mente, pues el ego es esencialmente identificación a través del deseo. Es como un pegamento etéreo que confundimos con el verdadero ser, ¿no? El ego nos hace asumir etiquetas e ideas como parte de la definición de nuestro ser, y al ser algo, somos inteligentes, buenos, malos, escritores, ingenieros. Bueno, no somos todo lo demás, no somos todo lo demás, y por tanto nos distinguimos de aquellos que no son lo que somos, e intentamos a toda costa, inconsciente o conscientemente, de perpetuar lo que creemos que somos. Por eso hay muchas crisis existenciales, ¿no? Porque imagínate, porque cuando la vida te coloca en un escenario donde ya tú no puedes ejercer la profesión que tú ejercías, donde ya no puedes ser como tú eras antes, o donde no te puedes aferrar a las costumbres y los hábitos de antes, la gente sucumbe a las crisis existenciales. Pero ¿es en realidad una crisis? No. Esa crisis se produce porque la persona se intenta aferrar a ese yo que ha construido a lo largo de los años, ¿no? Bueno, a su vez, en este acto mental de identificarnos, asumimos que las cosas que somos son permanentes, y si por alguna razón son desalojados de nuestro sistema de creencias, rápidamente surge un conflicto, ¿no? Nuestro ser se ahoga en la ambigüedad o sucumbe a la idea de carencia. Y ahí es donde nace la gravedad a la que aludí en lo que he dicho antes, pues no son los celos, la envidia, la codicia, el orgullo, la ambición, los deseos de honores, riqueza y gloria síntomas de carencia. No es la carencia separación, algo que yo pienso que no esté en mí o no es de mi propiedad. Por lo tanto, el yo creado, el yo humano, el yo mortal, siempre va a ser una versión muy reducida y muy pobre con respecto a lo que verdaderamente podemos llegar a ser.
Ahora, la gran pregunta es cómo podemos deshacernos de la personalidad, ¿no? Es que, ¿cómo podemos hacer eso, no? Bueno, la desaparición del yo se da cuando entendemos que cada persona es una idea de Dios, un pensamiento de la mente divina, enviada al mundo con una gran misión. Y en la medida que se lleva a cabo esa idea, la persona se hace universal y se inmortaliza, dejando así que su yo se reestructure sin oposición según las fases que atraviese en pos de esa misión. Bueno, al asimilar esta noción se produce una gran libertad, ya que si no somos algo podemos ser todo sin que objetifiquemos al todo como una cosa, ¿no? No puedo ser una piedra. Pero bueno, si no somos eso que creíamos que éramos, se disuelven también gran parte de miedos y de las frustraciones que teníamos, los cuales surgen al crear una identidad a la cual comparamos con los demás y a la cual constantemente necesitamos satisfacer y retroalimentar, ¿no? Así que en síntesis, el yo individual, que nos parece tan sólido y estable, en realidad no existe por su propia cuenta, sino que coemerge con nuestros pensamientos, conceptos y relaciones e interacciones con el ambiente. Es una construcción mental que surge, ¿no? Pues de los diálogos internos y de la retroalimentación, como he dicho, que tenemos con el mundo y con las demás personas, de nuestra ansiedad, de los comentarios que creemos que los demás hacen de nosotros y también de los comentarios que hacemos de otras personas. Así que si indagamos, para que nos vayamos a la raíz del asunto, si uno indaga en la etimología de la raíz de la palabra personalidad, persona, rastreamos su origen desde el griego, pasando por los etruscos y al final por el latín, y significaba máscara teatral. En el teatro de Grecia no había claro, micrófonos y la voz no era lo suficientemente potente como para llegar a todos los espectadores. Entonces, en aquel tiempo se usaban máscaras, cada una de ellas expresaba un sentimiento mediante una mueca, una tristeza o una alegría, ¿no? Pues estas máscaras del antiguo teatro griego se llamaban persona, para sonar. Entonces podemos seguir tirando del hilo y así analizar personalidad, ¿no? Que no es más que nuestra máscara, algo que utilizamos para hacernos oír. Bueno, estas máscaras griegas nos reflejaban en la totalidad de la esencia de aquellos individuos, ¿no? Así pues, negar el yo, la personalidad, abrirá la cortina, disolverá las imperfecciones y revelará el cuerpo translúcido a través del cual el espíritu brillará y trabajará sin trabas. La negación de la personalidad no destruye la individualidad, que nadie se confunda en esto, ni tenga el temor de que esto vaya a suceder, al contrario, la establece, pues está escrito que aquel que pierde su vida pierde la limitada concepción personal de la vida. Por mi causa, dijo Jesús, por la causa de la verdad, ¿no? La hallará la verdadera vida, que es la vida espiritual. Y hay un versículo, para finalizar, un versículo maravilloso en el Corán, que dice que quien se conoce a sí mismo, conoce a Dios. Así que es muy importante saber que nuestra identidad es divina y no aquella que hemos construido realmente, por vivencias, por escenarios, por personas. No, somos mucho más que esos, porque cuando nos adherimos al yo, como conclusión final, cuando nos adherimos a ese yo, nos adherimos a un punto de la conciencia, nos adherimos a un sector minúsculo del potencial de la conciencia. Pero si asumimos que somos seres divinos, que nuestra esencia y núcleo está en lo espiritual, entonces podemos abarcar toda la conciencia y podremos interactuar y percibir nuestro entorno con unos ojos, ¿no? Con una mirada más elevada, con una mirada más superior. Así que bueno, espero que haya arrojado luz sobre este tema y que hayamos entendido qué es esto del ego, ¿no? Así que un saludo.